este día. ¿Cómo se le llama el día de hoy? Sí, Día del Señor, pero ¿cómo se le conoce el día? Domingo de Ramos. ¿Otro nombre? Domingo de Palmas. Domingo de Palmas. Sí. Alguna gente dice de Palmas. No de todo. Bueno, hoy es de seguro que es Día del Señor, día de alegrarnos, de regocijarnos en su presencia. Él está aquí entre nosotros, siempre esa debe de ser nuestra motivación para acercarnos a este lugar, la comunión con nuestro Dios y también el poder tener este privilegio de sentarnos y escuchar la palabra, compartir todos la palabra del Señor y aprender. Estamos estudiando el libro de Hechos y hemos aprendido muchas valiosas lecciones, pero vamos al Señor en oración primero y pedir que Él nos bendiga. Señor, nos alegramos y nos gozamos en tu presencia. Hoy es Domingo de Ramos, domingo de entrada triunfal, domingo en que te proclamaron Rey con hosanas, y tú, Señor, nos has salvado. Tú eres el Rey de nuestras vidas, has venido a nuestro corazón, eres nuestro Señor y Señor de la iglesia. Por tanto te bendecimos y nosotros, tus discípulos, nos regocijamos en ti. Acudimos a ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el iluminador, tanto, Señor, para impartir la clase como también para recibirla y aprender unos de los otros. Por tanto, te pedimos que tú te glorifiques en esta escuela dominical, en cada clase, Señor, de los niños, los jóvenes, los adultos. Señor, glorifícate en todo lo que hagamos para que sea de beneficio para nuestras vidas. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el Salmo 126, versículo 6, es el que hemos escogido como lema de esta clase. Salmo 126, versículo 6, lo vamos a leer todos juntos una vez que lo encontremos. Sí, me recuerdo que hay una clase allí. Sí, el Salmo 126, el versículo 6, vamos a leerlo todos juntos. Dice: irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y vamos a ver esto en la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 13, que es nuestro texto, los versículos 44 al 52. Hechos 13, 44 al 52. Un poco de problema de memoria. ¿Dónde dejamos a Pablo y a los misioneros la semana pasada? A ver. ¿En dónde, hermana? En Antioquía de Pisidia. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué? ¿Estaba Pablo haciendo qué? Era el primer viaje de Pablo. Sí, pero ¿qué estaba haciendo en Antioquía de Pisidia? ¿En dónde? En una sinagoga. En una sinagoga, predicándole a los judíos. Recuerdan que cuando él les habla de Cristo provocó diferentes reacciones en los oyentes, pero lo bueno fue que muchos creyeron, oyeron, así que valió la pena. Así que vamos a seguir viendo lo que acontece en la vida del apóstol Pablo. Dice el 44. Hermana Ginny, ¿quiere leernos? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Continúa. Va a leer hasta el 47.
Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ok, vemos aquí la predicación del Evangelio. Vemos los resultados de esta predicación. En primer lugar, queremos resaltar que todo resultado glorifica al Señor de una manera o de otra. En aquellos que se salvan, se glorifica el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos que rechazan, se glorifica su justicia. O sea que de una manera u otra, Dios es glorificado. Pablo no perdía su tiempo. Él estaba bien enfocado en lo que era su misión y él la iba a llevar a cabo. Lo mismo que él le dijo a Timoteo que hiciera en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, él lo estaba cumpliendo en su propia vida. Él estaba llevando a cabo la gran comisión y allí se puso a predicar en algún lugar de la ciudad. Y dice el versículo 44 que la mayoría de la gente que vivía allí se juntó para escuchar la palabra. Yo creo que todavía, yo he visto en la televisión, en algunos países, especialmente de Europa, a lo mejor ustedes pueden corroborar en esto, especialmente en países de Europa, donde se levanta, una persona comienza a hablar en un parque, e inmediatamente que comienza a hablar se reúne un grupo de personas para escuchar lo que esa persona está diciendo. No solamente hablar, puede ser un mago, puede ser alguien que quiera simplemente entretener con una guitarra o con lo que sea, y llama enseguida la atención de los que están allí y vienen y se reúnen. Esto estaba sucediendo en aquel entonces. Hoy día es más difícil hacer esto. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas para entretenernos hoy. Hay muchas cosas en las que podemos dedicar el tiempo. Casi la mayoría de las personas apenas salen o apenas tienen este tipo de experiencia. Mas, sin embargo, todavía en algunas partes del mundo se practica. Pero en aquel entonces no había televisión, no había internet, no había nada. Se levanta Pablo a hablar y enseguida dice que una gran multitud se reunió para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad, fíjense para que usted vea, fue tremenda reunión que hubo allí. Hoy día es triste que hay demasiadas atracciones que sirven de tropiezo para uno desear escuchar la palabra de Dios. Y esa es una de las preguntas que yo quiero irles haciendo, porque a medida que vamos estudiando la clase, queremos ir aplicando y aprendiendo. ¿Qué le motivó a venir hoy a la casa de Dios? Okay. Aprender y escuchar la palabra. ¿Alguien más? ¿Qué le motivó a venir a la casa de Dios? Okay. A ver por aquí. El Espíritu Santo, que nos mueve a venir a la casa de Dios. Pero tiene que haber, hermano, en nosotros, como expresaba el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo como ser humano, yo tengo que entender que hay necesidades espirituales dentro de mí que solamente van a ser satisfechas con la palabra de Dios. ¿Verdad, hermana? Nosotros le podemos prestar atención a las otras necesidades. Si hay hambre, comemos. Por lo menos cuando yo tengo hambre, yo tengo que comer, porque si no, me desespero. Si ocurre un dolor de cabeza y no lo podemos resistir, inmediatamente acudimos a un analgésico.
sea, cuando se presentan necesidades en nosotros, nosotros las suplimos. Pero ¿qué de las espirituales? Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que yo quiero es que ustedes entiendan, por lo menos comiencen a entender, que como ser humano yo tengo necesidades espirituales. De mejorar mi relación con Dios, de mejorar mi carácter. Y son cosas que solamente la palabra de Dios nos puede ayudar a oír. Entonces, la pregunta fue, ¿qué le motivó a venir a la casa de Dios? Algunos respondieron, escuchar, aprender de la palabra de Dios. Un buen motivo. Lo importante es que... A ver, ¿qué digan? Es que si yo no vengo al templo, Ajá. mi semana Mira eso. está vacía. Así mismo. Totalmente vacía. Esta madrugada cuando llegó mi hijo, mi yerna me dice, ¿y tú para dónde vas? Yo, esta mañana, yo para la iglesia, pero tú no has dormido. No Si yo no voy a importa. la iglesia, Exacto. Magdalena, yo no estoy bien conmigo ni con Dios. Y claro, es como que uno necesita para llenarse. Como dices, llenar el tanque de gasolina, ¿verdad? Eso es para mí. Eso es para mí. Sí, llenar el tanque de gasolina para empezar la semana de nuevo con el Señor, tomado de la mano del Señor. Pero, hermano, lo que yo quiero decirles es, si usted no tiene ese deseo genuino por la palabra de Dios, sea sincero y pídaselo a Dios. Usted va a ver lo que Dios va a hacer en usted. Comprenda que usted tiene necesidades espirituales. Sea sincero ante el Señor. Se lo digo esto porque pueden muchos estar aquí diciendo, ¿cuándo va a terminar este fastidio? Si no lo tienes ese deseo, pídaselo. Y usted va a ver, como dice la hermana, el Espíritu Santo va a poner en usted esa hambre y esa sed por la palabra de Dios. Yo estoy seguro que aquellas multitudes que se reunieron allí, puede ser que les haya cautivado la curiosidad de lo que estaba pasando, o era costumbre. En medio de aquellos tiempos donde se levantaban tantos filósofos y a decir sus teorías, etcétera, pues se levantaba cualquiera y, como dice, no había entretenimiento, no había que hacer nada en la casa, no había aire acondicionado, tremendo calor, vamos para la plaza, para el parque, y a escuchar a cualquiera que se ponga allí, vamos a escucharlo, no importa. Pablo aprovecha este escenario y él se levanta y comienza a predicar la palabra de Dios, según el versículo 44. Ahora, miren las reacciones. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siempre van a haber enemigos de la cruz, que siempre han existido. A esto se le conocen como los que tienen el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo lo que se opone a Cristo, todo lo que se opone a la palabra de Dios. Y vemos este espíritu en la vida de aquellos judíos que habían acabado de escuchar lo que Pablo les estaba diciendo del evangelio, pero lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino dice ahí, se llenaron de sentimientos negros, de celos, de envidia, y comenzaron, como dice, a contradecirle a Pablo. Yo estoy seguro que no era fácil predicar y que hayan personas a la vez contradiciendo. Por eso que dice el 46, que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. Al principio del estudio de Hechos, estuvimos hablando de lo que es el denuedo. No sé si ustedes se recuerdan de ese concepto. Valentía, ánimo, firmeza. ¿Okay? Quiere decir, denuedo es tener ese espíritu, ese ánimo, esa valentía, esa firmeza de predicar en el poder de Dios y de precisamente prevalecer a pesar de que estuvieran personas allí discutiendo, blasfemando. ¿Se imagina que se levante un predicador y de buenas a primeras dentro del público comience uno a blasfemar a Dios? ¿O comienza uno a tú decir algo y contradecírtelo? No es fácil. Piensen para que ustedes vean, no es fácil. Ellos necesitaban ese poder de Dios para poder permanecer. Ahora, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que él tenía su vista fija
en el propósito, las metas, el objetivo para lo que él fue llamado. Yo veo esto, el propósito, las metas y el objetivo, como un puente en el cual hay que atravesar. De este lado del puente está el propósito y del otro lado está el objetivo. Y entonces las metas son las que me ayudan a mí a ir del propósito al objetivo. Viendo la vida de Pablo y lo que él estaba haciendo aquí, ¿qué pudiéramos decir que era el propósito de Pablo? Vamos a comenzar de este lado del puente. ¿Cuál era el propósito? Ajá. Llevar la palabra de salvación. La palabra de salvación. Así mismo. Su propósito era predicar el evangelio. Como ustedes lo han dicho en otras palabras, era predicar el evangelio. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo? No hay un objetivo mayor que ese. Pablo quería que ellos creyeran primero en el Señor, conocieran a Dios, creyeran en Él y tuvieran la salvación. Esa era la meta total, final. Dar a conocer a Cristo, la salvación de las personas que estaban siendo los gentiles en este caso, pero no solamente podemos decir los gentiles porque habían judíos también convirtiéndose. Pero el caso es, su propósito era predicar el evangelio, su objetivo es dar a conocer a Cristo en el cual hay salvación y vida eterna. Ese era el objetivo de Pablo. Ahora, las metas eran ya las cosas que él hacía. ¿Cuáles eran algunas estrategias que él usaba? Ir a las sinagogas. Hasta ahora hemos visto ese patrón en todos los lugares a donde él ha ido. Ahora él añade uno más, que es predicar en los lugares, en las plazas. Entonces, esas son las metas que él se hacía para poder llegar al objetivo. Cuando uno tiene un objetivo fijo, uno está dispuesto a pasar ese puente. Y era lo que Pablo estaba dispuesto a hacer. A pesar de que habían oposiciones, él estaba dispuesto a predicar el evangelio. Por eso él dice aquí, en el 46, que con denuedo dijeron, y ahí comenzaron a presentar el evangelio a aquella multitud. Dice, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Que aquí se está refiriendo a quiénes. No. Okay. O sea, Pablo hablando, estos judíos contradiciendo, blasfemándolo, y entonces se dirige a ellos, él tiene una palabra a ellos directamente y les dice, vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario hablarles primero? Porque eran como hijos pródigos, el mandato de Dios. Tenían la bendición de Dios y la gracia y la ley y todo, pero lo habían malgastado. Okay. Al principio era predicar a los judíos primeramente y luego a los gentiles, pero ya que los judíos lo desecharon, venimos nosotros. Okay, ¿alguien más? El pueblo también cogido de Dios, que había Claro. que predicar lo que Cristo iba a hacer por el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios. ¿Alguien más tiene otra opinión que añadir? De ahí mismo vendría Jesús, que es el imán. Claro. Ya Jesús está. Okay. Ellos eran la simiente de Abraham. Okay. A Abraham se le dio la promesa de que su pueblo iba a ser como incontable, así como son las estrellas del cielo, la arena del mar. Y a ellos fue la promesa de Abraham. De Abraham vino la simiente que es Jesucristo, de este pueblo de Israel. Por eso les dice a vosotros que os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Como dice Juan, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Como no me reciben, pues me voy a los gentiles. Pero vamos a analizar esto bien. Quiere decir que si los judíos hubieran sido salvos, ¿Dios no se va a los gentiles? Siempre iba a llegar, Dios para todos. La cosa es que la salvación era para los judíos y era el papel de ellos llevar el evangelio a los gentiles. Okay, quiero llevarlo a ver en qué mente ustedes están, dónde están en sus mentes. A ver. Que eran los que estaban marcados para la salvación, ya sean
Ah. Usted le puede predicar al mundo entero, pero un grupito nada más que están ya desde antes de la fundación del mundo, preparados por Dios, van a aceptar. Exactamente. Okay, fíjese para que ustedes vean. Cuando uno ve versículos así, uno se pudiera pensar, bueno, ven acá. Pero ¿y si los judíos hubieran aceptado a Cristo? Quiere decir que a los gentiles no había evangelio. ¿Okay? No es lo que está diciendo la Biblia, porque eso es cuando usted coge un versículo y entonces elabora toda una doctrina basada en un versículo y se olvida del contexto general de las Escrituras, donde en efectivo lo que dice el hermano Willy, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación de este mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya la salvación estaba programada tanto para judíos como para gentiles. ¿Okay? Y porque el plan de la redención es desde la eternidad. Y además de eso, cuando Dios le da la promesa a Abraham, y en efectivo le dice que iban a ser el pueblo de Dios, le dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Así que desde un principio ya Dios tenía planes para los gentiles también. ¿Ok? ¿Sí lo oyes? Está el gran mandamiento que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Claro. Fue lo que nos dijo el Señor, no dijo ir a Judea y predicar al mundo. Okay. Sin embargo, noten, el Señor es un Dios de orden. Cuando Él comenzó su ministerio, dijo, no vayan por camino de gentiles. Cuando Él los comisionó a testificar, dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten el orden, ¿ok? El evangelio iba primero a los gentiles, a los judíos, y luego iba a venir a los gentiles. Y todo de acuerdo a esa promesa en Génesis 12 del 1 al 3. Vamos a leerla un momentico para que ustedes se den cuenta. Génesis 12 del 1 al 3. El versículo 2 tenemos a Israel, el versículo 3 tenemos a los gentiles. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti y serán benditas en ti, por la razón de la simiente que es Cristo, todas las familias de la tierra. ¿Okay? Así que aquella mente exclusivista que tenía el judío de su Mesías, en otras ocasiones yo les he dicho esto, que ellos percibían que el Mesías era de ellos nada más, no era para todas las naciones. Si alguien de otra de las naciones quería esto, tenía que judaizarse, o sea, venir y aceptar el judaísmo como su religión, porque ellos entendían que esa era esa era la única que había, y que su Mesías era exclusivo para ellos. Pero vemos que no es así. Por eso le dice Pablo, ¿sabes qué? Yo me voy, como ustedes desechan, yo me voy ahora a los gentiles. ¿Okay? Dice, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sabe bien que Pablo después en Romanos, él mismo expresa cómo él provoca celos a Israel con la salvación de los gentiles y nos advierte a nosotros, a los gentiles, que no tengamos un mayor concepto de nosotros, como que nos creemos con mayores méritos que los judíos. O sea, que siempre tengamos un concepto correcto de dónde nos viene la salvación, que todo esto proviene de la gracia. Seguimos leyendo, dice el 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Lucas nos detalla el mensaje que Pablo trajo a la sinagoga, pero no nos está dando detalle de todo lo que él habló aquí en la plaza, o en este lugar donde él se reunió con las multitudes. Pero lo que él estaba diciendo estaba siendo tan aceptado, especialmente por los gentiles, que noten que causaba en ellos regocijo y gozo. Obviamente, Pablo les estaba hablando a ellos de la buena noticia
de la salvación por gracia, que es para todos, que es para tanto judíos como para gentiles, los que creen en su nombre. Y esto es una buena noticia, y permítanme decirle de qué se trata esta buena noticia. La buena noticia se trata de que el hombre, por sus pecados, está condenado al infierno. ¿Ok? Usted dirá, pero eso es una buena noticia. No, eso es una mala noticia. Porque precisamente lo que hace buena la noticia de la salvación es lo malo que es la otra. Repito, el hombre por sus pecados está condenado a ir al infierno. Y el hombre por sus pecados no puede hacer absolutamente nada para salvarse él mismo. Hay gente que piensan que por caminos de religión se pueden salvar. O por camino de hacer obras se pueden salvar. Pero cualquier esfuerzo humano es inútil para que el hombre pueda salvarse. La única salvación consiste en creer que Cristo, crucificado en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y todo el que cree en eso, en Él, en ese sacrificio, entonces es salvo por gracia. Recibe un favor que Él no merece de Dios. Y entonces eso produce gozo y regocijo en la vida del ser humano. Imagínense que a usted le digan ahora, tiene una enfermedad fatal. No hay cura. Porque hay pastor, ¿no? Que usted tenga una enfermedad fatal y que no haya cura para esa enfermedad. ¿Cómo usted se sentiría? Piense un momento, ¿cómo usted se sentiría? No sé, destruido, deprimido, se acaba, prácticamente se le quita las ganas de vivir a la persona, de planear, de pensar. La vida de esa persona se cambia. Por eso tenemos que orar mucho por las personas que están en esas condiciones. Hay mucha gente, estamos orando en la iglesia, que están en esas condiciones, que tienen una enfermedad fatal y no hay cura. ¿Qué pasaría si de buenas a primeras, como dice, como don de Dios, uno de estos médicos, científicos, químicos, lo que sea, de buenas a primeras, inventa la medicina precisa contra esa enfermedad fatal? ¿Qué es eso para usted? Esperanza, salvación, recobre el ánimo. Es una buena noticia, ¿no es una buena noticia? Y yo estoy seguro que usted va a hacer todo lo posible por adquirir esa medicina. Usted va a correr lo que sea, lo que le cueste. Usted lo va a hacer, como si tiene que, como dice, vender su casa, lo que sea. Usted lo va a hacer por adquirir esa medicina. Porque esa es su salvación. Ahora lleve esto al ámbito de la vida espiritual, que es mucho más importante que la vida física, porque el alma es eterna. Y que a usted le digan, usted está condenado a un infierno eterno, y que de buenas a primeras le digan, ¿sabe qué? La sangre de Cristo es su medicina. ¿Qué produce eso en usted? Regocijo. ¿Eh? Ese es el regocijo y el gozo del cristiano, que es permanente. Por eso estamos siempre gozosos, atribulados pero gozosos. Y Pablo nos manda a regocijarnos una y otra vez. Porque tenemos lo que se necesita para la salvación del alma. Yo estoy seguro que esto se lo estaba diciendo Pablo a aquella congregación de personas. Y produjo, dice, un efecto en los gentiles que es de regocijo y de gozo. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, del Señor, porque no nos dicen las palabras que Pablo les decía, pero yo estoy seguro que estaba hablando del evangelio de salvación por gracia. Yo estoy seguro, porque eso es lo único que produce en ti el regocijo. Porque si yo vengo ahora y les vendo otro evangelio y les digo, Cecilia, para tú salvarte, tienes que ir de rodillas de aquí a Miami. No. ¿Tú crees? No pasa el puente de aquí de Caicó. Cecilia, ¿eso es para ti una buena noticia?
Claro que no. Claro que no. No. Pero te vas a salvar haciendo eso. Pero no. Ahora, usted se imagina que la salvación usted la tenga que adquirir usted por sus obras. Que usted se portó muy bien hoy, pero mañana. Y cuando usted se porta mal, ¿qué va a pasar? Entonces, ustedes ven que lo que vale el Evangelio de salvación por gracia. En ningún momento nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo, ni desvalorizando su gracia. Al contrario, la estamos admirando, la estamos apreciando. Y eso es lo que provoca gozo en nosotros. La segunda parte del versículo 48 es imposible de interpretarla a menos que usted crea que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No tiene otra explicación. ¿Qué es lo que dice ahí? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados. Usted lo tiene que empatar con Efesios 1, que para mí es el texto lema de la doctrina de la elección. Efesios 1, 3 al 6. Donde ahí fuimos escogidos, claramente lo dice, desde antes de la fundación del mundo. Ya los que Dios tenía ordenados fueron los que creyeron. Fíjense que había una multitud de casi toda la ciudad. Estaba el grupo de los que blasfemaron y de los que se oponían. Estaba otro grupo que estaba escuchando lo mismo, pero se habían quedado neutrales, inmunes. Sin embargo, un grupo se regocijó por lo que oía. Y dice claro que ahí, que ejercieron su fe, creyeron. Y creyeron. Pero creyeron porque estaban ordenados para la vida eterna. Hermano, que usted iba a decir... que una de las expresiones más tristes que el Señor pronunció, se lo dijo a los judíos, en Juan 5:40, cuando le dijo, ustedes conocen toda la Biblia de atrás adelante y al revés y al derecho, y la tienen ese privilegio, pero no la escudriñan para que vean que hablan de mí. Entonces le dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y bien, algunos judíos no están marcados la salvación, aunque... Hermano, ese es Juan 6, ¿no? Juan 5:40, creo que es. Juan 5:40. Si no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es lo que dice el Señor. Ok, continuamos entonces, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El Evangelio se iba regando por toda aquella región. Quiere decir que aquellos que iban creyendo no se callaban, compartían sus experiencias con otras personas. O sea, no solamente el trabajo de Pablo y de sus compañeros, sino que cada persona que creía compartía el Evangelio con otras personas. No hubo mucho tiempo para hacer teología. No hubo mucho tiempo ahí para estudiar la Biblia y aprender más. Lo que pasó ahí es que aparte de todo esto, guiado por el Espíritu de Dios, lo que ellos recibieron, simplemente lo compartieron con otros. Porque es cuando usted tiene un gran tesoro y usted no quiere retenerlo para sí, sino que este tesoro usted quiere que otras personas, más sus seres queridos, también lo conozcan. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a predicar el Evangelio, y de esa manera se va difundiendo por otros lugares. Dice el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esos enemigos no se quedaron de manos cruzadas, sino que siguieron siendo instrumento para presentar oposición. En esta ocasión se fueron a la clase alta, a los ricos, que precisamente por su orgullo muchas veces no reconocen su necesidad espiritual. Esa es la ceguera que tiene el rico. Como el rico
no tiene a veces necesidades materiales como tenemos nosotros, pues ellos a veces no aprecian mucho otras necesidades que el ser humano tiene, como es las necesidades espirituales o las necesidades físicas, que no todo el dinero no lo compra todo. El dinero no puede comprar salud, el dinero no puede comprar el cielo y la vida eterna. Pero son cosas que la mente del ser humano está tan centrada en el materialismo que no le permite ver otras necesidades, otras índoles de necesidades que el hombre tiene, que también son genuinas. Y entonces estos judíos fueron a las mujeres de la clase alta o distinguidas, o que tenían más o menos una influencia en todo aquello, para que se levantaran, y los expulsaron entonces de Antioquía de Pisidia. Así fue como el grupo se sale de Antioquía de Pisidia para ir a otra ciudad. Entonces los discípulos hicieron lo que les enseñó el mismo Jesús. ¿Qué dice el 51? ¿Alguien lo lee? Ellos entonces, ¿qué dice? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Ok? Jesús les dijo que hicieran esto cuando llegaran a un lugar, que fueran a predicar el evangelio y no los quisieran recibir, que se sacudieran el polvo de la... ¿Cuál es el animal que hace eso? El perro hace eso. Las gallinas también. El toro. Que se sacudieran, ¿verdad? Que se sacudieran el polvo del pie. Mira, dicen ellos, el Chavo del 8 también lo hace. Muy bien. Ok, fíjense, los judíos acostumbraban a sacudirse el polvo cuando ellos venían de naciones gentiles. Antes de entrar al país, ellos hacían eso como para dejar el polvo condenado atrás. Fíjense para que ustedes vean. Oye, estos judíos eran tremendos, eran bien fuertes. Ellos estaban precisamente pendientes de esos detalles que son prácticamente insignificantes. Pero si ellos venían viajando de un país gentil, ellos consideraban a los gentiles perros, que es el animal en aquel entonces más. Yo sé que muchos tienen perritos aquí, disculpen. Pero más bien se refiere, si vamos a aclarar, no sé qué, más bien se refiere a los perros callejeros, perros así, ¿cómo es, man? Sí. Y ellos tenían esa expresión, ellos consideraban a los gentiles como perros, pero vamos a llamarle a nosotros perros de la calle. No vamos. Así mismo es. Los gentiles, para el pueblo, para el judío, los gentiles no servían para nada. Ellos estaban lejos de la bendición de Dios, y para ellos eran paganos, impíos, los consideraban lo peor. O sea, era tal el fanatismo que cuando venían de país hacían eso antes de entrar a Israel. Hacían eso. Y la acción de sacudir el polvo es un gesto de completa ruptura de comunión y de renuncia a la responsabilidad por la persona o la comunidad a la que se dirigía el gesto, según el comentario de Rairi. O sea, más bien, ese es un gesto que significa romper relación o renuncia a la responsabilidad. Entonces eso es lo que les mandó Jesús hacer a los discípulos, y es lo que hicieron ellos cuando fueron expulsados de Antioquía de Pisidia. Se sacudieron el polvo, algo que ellos sabían lo que ellos estaban haciendo, porque era costumbre de ellos, pero diciendo, ¿sabes qué? Yo no creo que sea en el sentido de ruptura, sino más bien de, exactamente, más bien de renuncia allá a la responsabilidad. En otras palabras, ya cumplimos en venir y traer la palabra, ahora nos vamos a los gentiles. El 52 dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es otro versículo del cual podemos aprender mucho. Ellos, en vez de enojarse por todo lo que les estaba sucediendo, haber sido expulsados de aquel lugar, y todas aquellas experiencias,
Más bien estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes creen que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? A ver. Lleno del gozo del Espíritu Santo porque estaban haciendo la voluntad. Ujú. Hubo frutos. Ujú. Y creyó. Ok, Otra vez, Dice, con un alma que se entregue al Señor, el gozo no se... muy bien. otra vez caemos en el clavo porque eran escogidos por Dios y cuando el escogido de Dios oye la dulzura del Evangelio no resiste y se goza y se alegra y recibe a Cristo. Eso es automático. Y se glorifica, como dije al principio, la gracia y el amor de Dios. Señor. Y en los otros se glorifica la justicia de Dios. De cualquier manera, cualquiera que sean los resultados, Dios es glorificado. Por eso es que debe ser nuestra motivación para predicar el Evangelio, no enfocado en los resultados, porque los resultados no dependen del predicador. Los resultados dependen de Dios, ¿ok? De Dios. Y como los resultados dependen de Dios, pues entonces estamos llenos de gozo. Número uno, como ustedes dijeron, estaban cumpliendo con lo que el Señor les estaba encomendando. Eso da un sentir de gozo al creyente. No olvidemos que fuimos comisionados a llevar este evangelio a todo el mundo. Y cuando usted como cristiano lo obedece, te va a experimentar ese gozo que solamente lo tienen los que comparten el evangelio. Hermano. Sí, permiso, pastor. Yo tuve esa experiencia en Jairo, Uh-huh. en una ocasión que salimos a tocar puertas, Uh-huh. en la misión. Y recuerdo que una casa que llegamos, salieron con palabras feas a votarnos. Yo recuerdo que yo hice ese gesto, yo me limpié los pies y simplemente con una sonrisa le dije, que el Señor me lo bendiga. Y salí gozoso, no me sentí herido porque me votaron, sino sentí gozo por dentro, que estaba cumpliendo lo que el Señor me estaba dando. Un día nosotros estábamos en Miami tocando puertas. Se facilita más porque es mucho más hispano, pero como las casas de Miami son cercadas, había que abrir la cerca y entrar y tocar. Y tocamos, estábamos compartiendo el evangelio y tocamos, y sale esta persona y nos dice, si ahora mismo ustedes no salen de aquí, voy a soltar el White Rider que tengo amarrado allá afuera. Así que ahora mismo lárguense. Nosotros nos mandamos a correr. Como a las 2 cuadras fue que sentimos el gozo de salir a predicar. Ok, hermanos. Ellos estaban gozosos porque cumplieron con su responsabilidad y porque vieron el fruto del trabajo cumplido. Cuando usted sale entendiendo que usted no es el que convierte almas, de cualquier manera usted va a estar gozoso, porque los resultados no dependen de usted. Al contrario, eso me motiva más a mí a cumplir con la gran comisión y a salir a predicar el evangelio. Porque yo voy solamente como instrumento de Dios, cumpliendo lo que dice Isaías 55, 10 al 12, vamos a leerlo. Isaías 55, 10 al 12. ...55 del 10 al 12... alguien que lo tenga lo puede leer. Ajá, sí, es más. Cualquiera de los dos, lo hacen a coro, no importa. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él la envía y esa palabra va a ser lo que Él quiere. Como eso es de Dios, ¿ok? Yo no voy a estar preocupado ahora en cómo Dios opera.
Yo simplemente, Jesús me dijo a mí, lleve el Evangelio y eso es todo lo que tengo que hacer. Llevar el Evangelio de Dios. Y los resultados son del Señor. Por eso es, hermano, el grupo que sale a visitar los martes, esto es una buena lección para nosotros porque muchas veces hay noches, experimentamos diferentes emociones. Hay noches que salimos y no encontramos a nadie. Nos pasamos manejando por toda la ciudad y llegamos a todas las casas y no hay nadie en la casa. Y yo le digo a los hermanos, dejen un tratado, dejen información que las de la iglesia fueron a visitar, déjenlo en la puerta. No quiere decir que usted no hizo la visita. Usted la hizo, usted cumplió con el Señor, te regresa con gozo. Van a haber casos en que usted va a tocar a la puerta y no los van a querer dejar entrar. Le van a decir, no tenemos tiempo, estoy ocupado en otras cosas. Simplemente no los van a aceptar. Lo mismo, siéntase gozoso. Han habido noches en que la gente, ya Dios tiene preparado esos terrenos, se abren las puertas, todo oído a la palabra y usted tiene la oportunidad de hablar el Evangelio y los resultados son maravillosos, porque es de Dios. Pero de cualquier forma, usted salió. Y de cualquier forma usted tiene que regresar gozoso. Por eso escogí el Salmo 126, 6 como lema de la clase, donde dice que aquel que lleva la gavilla volverá con regocijo. Porque no depende de los resultados, sino depende del Señor. Si dependiera de mí, ahí yo sí tuviera que tener preocupación. Si dependiera de la elocuencia o de la manera en que yo me tengo que preparar para llevar el Evangelio, ahí sí yo tuviera preocupación. Pero no solamente estamos viendo el caso aquí de los discípulos que regresaron con gozo, sino que el Evangelio se estaba difundiendo en personas que recientemente lo estaban escuchando. No tuvieron tiempo como ustedes tienen de venir aquí a las clases semana tras semana y aprender de la palabra. Lo que ellos recibieron, lo repartieron. ¿Okay? Así que vemos estos gloriosos resultados. Ajá, sí, hermano. Respecto a lo que usted decía al principio, el médico que una enfermedad grave, hay que tener presente que las personas que no están llamadas a reconocer el Evangelio, la Biblia habla bien claro que Cristo, aparte de dar salvación, dio sanación. En el caso específico de los Lázaros, resucitó un Lázaro y sanó a otro Lázaro. Sin embargo, la gente a quien le dan la gloria a los Lázaros y no al médico que fue Jesucristo que los curó. Es decir, que la ceguera es tal que no reconocen a la persona que inventó la... Hermano, vamos un poquito para atrás. Resucitó un Lázaro y sanó otro Lázaro. ¿Cuál es el otro Lázaro que sanó? Él sana al Lázaro leproso. No. Eso no existe. Esa es una parábola. La parábola. Sí. La parábola que está ahí. Sí, es un ejemplo, un ejemplo. Y le dan la alabanza a los Lázaros. A los Lázaros. Porque al final no se Sí. vale ni- pero no reconocen al médico que fue el que sacó la medicina y lo resucitó. Sí mismo es. Hay que reconocer al médico que nos da la salvación, a Cristo. Ok, sí, Loida. Yo quiero hacer una anécdota. Porque allá en la primera nos dan clase de evangelismo. Y entonces yo siempre he tenido aquella cosa de que no, que yo no soy como evangelizar. Yo doy un tratado, si hay que conversar con relación a la iglesia, siempre estoy abierta para cualquier cosa. Pero el problema es que al fin dije, no, voy a ir a la clase de evangelismo. Entonces me pusieron el primer examen, como dicen. Fui con Asael y con Betty. Betty es famosísima, no sé si la conoce, se acuerda de Betty. Betty es famosísima para el evangelio, para predicar el evangelio. Ella es de la que llegaba a la casa, ella me dio un 6-12. Y si le iban a cerrar la puerta, ella metía el pie y decía, de aquí yo no. Pero entonces un día fuimos al hospital y yo lo que pasaba era vergüenza, sinceramente le digo. Pero vergüenza de la forma que se estaba predicando el evangelio. Porque entonces entramos al hospital, que fuimos a ver a un hermano, y según le pasaban las camillas por al lado, ella se le tiraba así y decía, ¿qué? Arrepiéntame, que ahora mismo el Señor, que la te puede morir. Y yo decía, pero ese hombre está grave. Y ella le metía el pie a la camilla y trataba de rodar y decía, no, tengo que predicarle, arrepiéntame de esa camilla.
No me quedo callado. No comentarios. No comentarios. Ok. Pero escuchen. Escuchen. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está diciendo que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es donde encontramos el evangelio, son leídos por muchos. ¿Sabes cómo? Porque han leído y han comentado lo que tu vida ha redactado. Lo que tú estás redactando con tu vida en el centro de trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te encuentres, créalo o no, tu vida está redactando un testimonio. Estamos escribiendo un evangelio, un capítulo diario por las cosas que hacemos, las cosas que decimos. Y los hombres pueden leer lo que escribimos, sea verdadero o sea falso, lo pueden leer. Entonces, ¿qué dice el evangelio que estamos redactando? ¿Pueden leer los hombres la verdad y el amor de Dios a través de nuestras vidas? ¿O nuestras vidas están tan llenas de malicia y contiendas que no reflejan el amor de Dios? ¿Qué dice el evangelio que vamos redactando? ¿Qué es lo que dice? Es bien importante lo que digo, cómo me comporto, cómo visto. Yo les cuento algo que me pasó esta semana. Me costó trabajo en la librería cristiana, no voy a decir nombre, a mí no me gusta decir nombre, más cuando se está grabando. En una librería cristiana, a adquirir el % de descuento que le dan a los pastores. Yo me encontraba en t-shirt y un short y chancleta, manejando por allá por Fort Myers, y de buenas a primeras quise ir a la librería cristiana a adquirir un material que necesitaba. En ese momento se me ocurrió. Y cuando yo entré, yo vengo con mi material y me le presento a la cajera, le digo: ¿ustedes tienen descuento para pastor? Me dice: pero usted tiene que ser pastor para poder adquirir el descuento. Dice: oh, yo soy pastor. Dice: bueno, pruébeme, deme una tarjeta. Ah, es que no la tengo conmigo. No, de alguna manera yo tengo que verificar que usted es pastor. Dice: bueno, yo le puedo dar el teléfono y usted puede llamar. Llama aquí a la secretaria, le dicen mi nombre. ¿Esta persona es pastor de allá? Dice: sí, él es pastor de aquí tiempo completo. Cuando terminó de hablar, me dice: deme un ID. Una identificación, hasta que no vio en la licencia que yo efectivamente era esa persona. Créalo o no, puede ser que era la manera en que yo andaba vestido. Si yo voy de traje y corbata, a lo mejor no me dan tanto problema. No preguntan nada, pastor. ¿Cómo es? Coge descuento sin ser pastor. Pero es cierto, la manera en cómo uno se presenta en su apariencia habla mucho de tu persona. Y hermano, ese es el evangelio que estamos nosotros redactando todo el tiempo de nuestra vida. Si usted está mal vestido, o está vestido indecentemente, imagínate que usted lleve aquí en el pecho un letrero que diga cristiano. Usted va así, y el letrero que dice cristiano. No va una cosa con otra. Y ese es el evangelio que vamos redactando. Esas son las cartas leídas, escritas en nuestros corazones, que la gente va viendo y oyendo, porque las vamos redactando. No es solamente salir a predicar y compartir el evangelio, es a través de nuestro testimonio personal. Porque eso es así como se va difundiendo la palabra de Dios. Ok. Una oportunidad para algún comentario, alguna pregunta, algo que usted quiera añadir a la clase. Hermano Willy. No voy a volver más a la iglesia, porque hay esta persona que quiere convertirme a mí, invertirme sus cosas
cosas por las narices. Y cada vez que le digo donde quiera y me está atacando, que mi piel y no vuelvo más a la iglesia. Que esa persona quiere que haga brava a la fuerza. No. Nosotros no podemos, no podemos imponer el evangelio a nadie. Lo único que tenemos que hacer es predicarlo. Ni podemos hacer decisiones por nadie, ni los vamos a convertir nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con la manera en que se predica el evangelio. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado. Si usted va predicando el evangelio, dependiendo de usted, usted va a acudir a las 1001 maneras para usted tratar de convencer a esa persona. Pero si usted va como instrumento de Dios, sabiendo que es el Espíritu Santo quien convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, y que Él, como leímos en Isaías, Él hace con la palabra lo que Él quiere, y que Él es el que pone la palabra en su boca, usted va a regresar con regocijo y con gozo, no importa los resultados. ¿Hermana? Ah. Porque muchas veces es también la forma que uno dice, pero que es la persona que se lo está diciendo, la persona que lo recibe. Yo recuerdo que Raquelita tenía una amiguita en la escuela, no conocíamos a alguien que estaba en esta iglesia antes. Y le dijo ella, no, mi mamá y yo no podemos ir a esta iglesia porque la familia esa nos está diciendo, tienes que convertirte porque si no tú vas a tener, tú te vas a morir, tú vas a ir al y todo eso. Entonces ella dijo, no, no es por nada, yo no quiero saber de ella. Raquelita le invitó a venir a la iglesia, nos invitamos formales, vamos a ir a la iglesia, en la iglesia con una conversación por ustedes mismos, la iglesia de participa, y es muy interesante. Hay de todo. De todo. Hermano, ¿usted quería decir algo también? Es interesante esa acción de sacudir el polvo y hacer los perros. Todavía se usa. En el medio de tiempo todavía se usa. Yo me acuerdo que a mediados de los 80, cuando Estados Unidos fue atacado por Libia, justamente el presidente Reagan dijo a Gaddafi que era un perro. Y eso es un insulto para él. Wow. Así que eso todavía es evidente. Está evidente en ello. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Sí. Que siempre me da vuelta. Ajá. Si el evangelio empezó en este momento a predicarse a los gentiles, entonces todos los gentiles de ahí para atrás son condenados. Eso, precisamente eso es lo que solamente se le tiene que dejar a Dios, porque no hay un ser humano en este mundo que te pueda responder esa pregunta, porque los misterios de Dios se le dejan a Él. Como dice, hay puertas que Dios mantiene cerradas que los hombres no tienen por qué entrar, y cuando tratan de entrarlo, pues posiblemente te vayan a dar una respuesta equivocada. La única respuesta que tiene eso es que Dios es un Dios soberano, y que Dios ya desde un principio, desde la fundación del mundo, tiene elegidos quiénes van a ser salvos y quiénes son condenados. Esa es la única respuesta que yo te puedo dar. ¿Okay? Manu. Como por ejemplo cuando teníamos el libro de Daniel, que hubieron líderes que aceptaron que Dios era Dios, que Dios de Daniel era verdadero. Pues si esos líderes aceptaron, pues me imagino que también tuvo un efecto. Ahora, en lo que hicieron esos líderes, muchas veces ellos, como estaban siendo instrumentos de Dios, ellos lo mismo profesaban a Dios y seguían con sus religiones paganas a la par. Entonces no se puede decir con certeza que, por ejemplo, Nabucodonosor llegó a ser un convertido, porque aunque él profesó increíblemente la soberanía de Dios, y él fue el que dijo, Dios hace con las almas lo que Él quiere, él seguía practicando su paganismo. Entonces no se puede decir, por eso le digo que siempre que tiene que ver con la salvación del alma, eso es un asunto muy personal entre la persona y Dios. Nosotros no podemos afirmar ni salvación ni condenación en nadie, absolutamente nadie. No somos quienes, yo no puedo decirte a ti tú eres salvo y tú eres condenado. Eso solamente le pertenece a Dios en su soberanía. Tenemos ejemplos donde Melquisedec, donde Melquisedec ya era rey y sacerdote del Señor. Tenemos ejemplo de Nínive, lo cual es Irak, que se convirtieron por el mensaje de Jonás, pero no podemos decir que había evangelio ahí.
Ellos se arrepintieron del pecado y evitaron el juicio de Dios sobre ellos. Pero más tarde vino juicio porque se habían olvidado. Entonces, son detalles que uno tiene que simplemente dejárselo a Dios, como soberano de las almas y dueño que es de las almas. Ya terminamos el tiempo, hermano, nos ponemos en pie y...